Buenos días. Quisiera hacerte hoy unos comentarios respecto de uno de los problemas centrales que tiene la Iglesia Católica en el mundo, que es la relación con el Estado, económica. Y un aspecto específico es el tema de algo que sucede en la Iglesia española y también en la Iglesia de los Estados Unidos. Es muy coincidente, ¿no?, los inconvenientes que están teniendo con el tema de que en ambos países, y también en otros, por supuesto, Suecia, Italia, tengo entendido, Francia, muchos países de Europa están recibiendo inmigrantes, ¿no? Y en muchos países tienen beneficios los inmigrantes que ni siquiera tienen los locales, ¿no? Los habitantes de cada uno de esos países. No digo que no tengan que tener beneficios, pero es como que hay una pequeña exageración, ¿no?, respecto de los derechos que les corresponden, como inmigrantes, ¿sabes? Y hubo conflictos entre la Iglesia y el Estado en Estados Unidos, y no tanto en España, ¿sabes? Pero en España el mal humor está, mientras tanto, está en los españoles mismos, que muchos no están de acuerdo con la política de inmigración que tiene el Estado español. Y acá tengo, bueno, un artículo de un sitio español, Infovaticana, ¿sí? Dice: los obispos no opinan, cobran, o sea, reciben dinero. Las cifras del negocio millonario de las redes de acogida. Bueno, redes de acogida serían esas organizaciones sin fines de lucro que se ocupan de atender a los inmigrantes con una actitud de caridad, ¿no? Y les hacen más fácil la situación legal en cada país y los ayudan económicamente a instalarse también, ¿no?, en la nación, de alguna manera. Bien, te leo un poquitín esto de España. Cuando la Conferencia Episcopal Española se pronuncia sobre inmigración, conviene recordar quién paga el sueldo del que habla. Es decir, cuando habla la conferencia, alguien que hable, el secretario de la Conferencia Episcopal o alguno de los obispos, cuando hablan sobre la inmigración, tenemos que pensar quién es el que habla, porque ahora sí que te lo explica de esta manera, porque lo que parece una postura pastoral, porque parece que hablan de manera pastoral, la insistencia machacona en la acogida, dice, acá quieren decir, ellos insisten, algunos obispos, ¿no?, machaconamente, en la acogida, el silencio frente a las consecuencias visibles del fenómeno, la reprimenda automática a cualquier voz crítica contra esa política de inmigración, ¿no? Y también, bueno, detrás de todo eso hay una contabilidad muy concreta, porque además dice que, bueno, que los combaten a los que digamos,
reprochan de alguna manera esa actitud con la inmigración, ¿no? Que parece injusta a muchos ciudadanos españoles o norteamericanos también y en otros países. Y dice que, el artículo dice, la Iglesia española no es un observador imparcial del debate migratorio. ¿Por qué no es un observador imparcial? Porque es uno de sus principales operadores económicos. Y los operadores económicos, como es sabido, no defienden principios, defienden cuotas de mercado. El caso más obvio es ACSEM, una entidad que fue creada en 1951 por la propia Conferencia Episcopal con el nombre original de, Asociación Comisión Católica Española de Migraciones. En 1990 se desprendió del adjetivo religioso y se inscribió como entidad civil aconfesional. O sea, está inscrita esa institución que se ocupa de los migrantes como entidad religiosa, pero resulta que se reinscribieron como entidad civil aconfesional porque de esa manera podían recibir subsidio del Estado, porque el Estado no subsidia para esa actividad con las migraciones, con los migrantes, que sea, no permite que sea una entidad religiosa, ¿sabes? Porque no tiene que, no permite, no pueden legalmente. Entonces se convirtieron en una entidad aconfesional para poder recibir subsidios. No obstante, el vicepresidente es un sacerdote, la presidenta de la institución sigue siendo religiosa, una religiosa, o sea que es bien católica, bien religiosa, pero está inscrita como aconfesional por el tema del subsidio. En 2018, ACSEM recibió 45,9 millones de euros, casi 46 millones de euros, para hacer esa tarea. Subsidio del Estado. Y además, tengo entendido que ellos le cobran un dinero a los inmigrantes por los trámites que les hacen, lo que pueden pagar, quizás, ¿no? Algo, o sea, también ellos reciben dinero de los mismos inmigrantes. El 99% de esos 45 millones, es del Estado, es todo el Estado lo que reciben. Y bueno, tienen una cantidad de trabajadores inmensa, porque son 3.839 trabajadores en 13 comunidades autónomas. O sea, ¿qué es esto? Esto es una organización católica que está escrita como aconfesional, que se ocupa y está, dirigida por los obispos, porque son los principales líderes de esta institución, y también sacerdotes, una monja, como ves, como te dije, y ya empezamos viendo que es una institución, un organismo que debería ser estatal en cierta manera, ¿no te parece? Porque que exista una organización como Cáritas, que ayuda a los pobres de mil maneras, comida, vestido, alojamiento, muchos favores, ¿no? que necesita cualquier trabajador, cualquier ciudadano. Pero eso es como una oficina de migraciones. Y no es una tarea específica de la Iglesia Católica tener una oficina de migraciones, ¿sabes? Es decir, lo que ocurre es que pasa también que este dinero está relacionado con Cáritas también. Esperá que ahora sigo leyendo. Bueno, además te quería decir que en 2024, en 2018 46 millones, ¿sí? En 2024 225 millones de euros para atender a los migrantes. Bueno, mucha plata, ¿no? Mucho dinero. Y como te dije, 3.800 empleados, en 13 comunidades autónomas que hay en todas...
en todas esas comunidades está en relación con Cáritas también, porque acá dice Cáritas presenta cifras de otro orden, pero la lógica es idéntica. En 2024 Cáritas recibió 486 millones de euros, un récord histórico. De esos 143 millones provienen de la administración pública, o sea que Cáritas, ¿sí? 43, 300, por lo menos, sí, por lo menos uno de cada 3 euros que recibe de la gente, ¿no? De los católicos, no católicos, de España, colaboradores, uno de cada 3 euros, bueno, en lugar de los benefactores viene del mismo Estado. El Estado apoya con 143 millones de euros a Cáritas, lo cual parece una contradicción, parece una incongruencia de la relación Iglesia-Estado, ¿entendés? Porque que Cáritas reciba todo ese dinero que recibe, a ver, 340 millones de euros, está perfecto, que lo recibe de que la gente que colabora, los españoles, está perfecto, pero que el Estado tenga que también darle dinero a Cáritas, es insólito, ¿te das cuenta? Porque es una tarea netamente católica, netamente religiosa, y ahí es cuando hacen una especie de cortocircuito, el hecho de que una sociedad perfecta se mezcla con otra sociedad perfecta, se mezcla el dinero de uno con el de la otra, lo cual es injusto también, ¿sabes? Porque no se respeta el orden establecido por Dios, tengo entendido. Entonces, como Cáritas atiende a todos esos migrantes, bueno, se le podría decir inmigrantes también, no sé, inmigrantes, a todos esos inmigrantes, bueno, ese dinero que entrega esa agencia de migraciones española que es subsidiada, trabaja con Cáritas, ¿no es cierto? Parecería, como según lo que explica acá, porque Cáritas es la que ayuda a todo el mundo, ¿no? Les da comida, vestido, y los migrantes también, los migrantes piden y les dan. Entonces, dice que el 47% de las personas atendidas, tengo entendido de Cáritas, ¿no? Son inmigrantes, casi la mitad. Y los inmigrantes, con respecto a la población española, son una ínfima minoría. ¿No? Quiere decir que es demasiado el dinero de Cáritas que va a parar a los inmigrantes en ayuda social. Lo cual no sería ningún problema si todo se hiciera de una manera equitativa, pero no es de una manera equitativa, ¿sabes? Favorece mucho más a los inmigrantes que a los mismos ciudadanos españoles. Y hay políticos en España que se están quejando, ¿no? Con razón, se lamentan, se indignan de que haya tanto favoritismo por los inmigrantes, porque ayudarlos está bien, cuando se los puede ayudar, ¿no? Cuando están de manera legal en el país, cuando tienen todo en orden, pero ayudarlos exageradamente, ¿no? Y con dinero que se lo niegan a los mismos españoles en necesidades básicas, como por ejemplo la atención de los hospitales, ¿entendés? Bueno, por eso se indignan, ¿sabes? La organización que cobra por atender a inmigrantes ilegales, dice acá, hace lobby para que haya más inmigrantes ilegales, para regularizar. Y no hay ningún misterio, dice acá, porque claro, les interesa que haya más inmigrantes porque así reciben más dinero de los mismos inmigrantes y del Estado. Porque parece que el Estado, en función de cuántos inmigrantes hay, entonces por eso quizás se aumentan las contribuciones, ¿no es cierto? En conjunto se entiende mejor,
lo que estamos hablando, ¿no? Con una sola cifra, las subvenciones a entidades de acogida sumaron 1.458 millones de euros entre 2020 y 2024. Es mucho dinero, ¿no? En 2024 entraron irregularmente 63.970 personas, casi 64.000, un 12,5 más que en el ejercicio anterior. Y dice, esto no es caridad, es contratación pública con etiqueta evangélica. Contratación pública, el Estado contrata a esa entidad sin fines de lucro que atiende a los inmigrantes, pero con una etiqueta evangélica, que no se ve, pero tiene etiqueta evangélica. La caridad cristiana, en su definición clásica, supone darle al pobre lo que es tuyo. Lo que aquí ocurre es darle al pobre lo que es del contribuyente de impuestos, cobrando una comisión además por el trámite y reclamando además el monopolio moral de la operación. Como que lo consideran una actitud caritativa, ¿no? Y está bien, pero parece más un negocio, ¿ves? Por eso acá se queja el autor, ¿no? Del artículo. La diferencia no es semántica, dice acá, es estructural. Y explica por qué los obispos españoles, que en el siglo XX se pronunciaron sobre divorcio, aborto, eutanasia, educación o régimen político con energía y a veces con rabia, ¿no? Como apóstoles, como religiosos, como predicadores, como ministros de Dios, se quejaban, ¿no? De todo lo que es malo para la sociedad: el divorcio, el aborto, la eutanasia, la educación o régimen político con energía y a veces con rabia. Pero respecto a la inmigración ilegal, mantiene un nivel de docilidad reverencial, dice, ¿no? No es que estén convencidos, es que están comprados. La distinción es lo que importa, dice acá. No sé si comprendés, ¿no? Porque parecía que estuvieran comprados, o que trabajan más por el dinero que reciben, por el negocio que pareciera, que por el hecho de, ¿cómo diría? Porque ponen mucho énfasis en predicar sobre la importancia de atender a los inmigrantes, pero en otros temas cruciales también no hay tanto, digamos, indignación como debería haber, lógica cristiana, la eutanasia, el aborto, el divorcio, ¿sí? Y tantos males, ¿no?, que tiene la sociedad, todo lo que es woke, ¿no es cierto? Bueno, cuando un obispo ve un cayuco en televisión, un inmigrante, quiero decir, no ve una cuestión política con dos caras, humanitaria y demográfica, compasiva y prudencial, sobre la que la Iglesia podría aportar matices. Ve una unidad de producción. Cada llegada irregular activa partidas presupuestarias en su diócesis, plazas, en pisos tutelados gestionados por Cáritas, contratos con ACSEM, programas de cofinanciación europea. Entonces cada llegada es una facturación. Y cuando alguien se opone públicamente al modelo, este modelo que estoy contando, ¿no?, un partido, un alcalde, un periodista, es alguien que no es un interlocutor, es un competidor que amenaza la cuenta de explotación, esa tarea. O sea, dice, la reacción episcopal no se dirige al fondo del argumento. El fondo del argumento sería si está bien o no ayudar a los inmigrantes y con qué intención lo hacemos.
Y dice, sino a la amenaza al ingreso. Amenaza un cuestionamiento de la tarea que hacen, amenaza el ingreso de dinero que reciben. ¿Entiendes? Así lo quiere explicar el autor del artículo. Y entonces quizás los denominan, a los que critican este sistema de atención a los inmigrantes, que racismo, discurso de odio o antievangelio. Y dicen, no son categorías teológicas, son escudos comerciales. En el fondo es eso, parecería, dicen, ¿no? Y la prueba de que esto es así, explica, está en el comportamiento asimétrico que tienen, o sea, muy diferente de un tema sobre otro. Por ejemplo, sobre eutanasia, los obispos hablan poco, pero hablan. Sobre aborto, han bajado el tono, pero todavía emiten alguna declaración anual. Y sobre la persecución de cristianos en África, callan casi por completo. Ahí no hay subvenciones que defender. Así que el celo profético desaparece. Sobre los abusos sexuales internos han colaborado lo justo y muchas veces a regañadientes. Pero sobre inmigración hablan constantemente, con doctrina afilada, con condena explícita a quienes disienten, con cartas pastorales, con jornadas, con manifiestos. Es el único tema en que la Conferencia Episcopal mantiene una actitud continuada y sin fisuras. Y es casualmente el único tema en el que su red de organizaciones cobra cientos de millones de euros al año. La hipocresía adicional consiste en que esta militancia se presenta como un cumplimiento del Evangelio. No lo es. El Evangelio no obliga a nadie a abrir las fronteras de su país y mucho menos lo obliga a hacerlo cobrando comisión por la operación. O sea, hay dos temas acá importantes, dos cuestiones a resolver, ¿no es cierto? El tema de, ¿está bien recibir a los inmigrantes así como vienen, sin hacer mucha, digamos, sin preguntar mucho, que llenen formularios correspondientes, que demuestren, ¿no? Bueno, que pueden ser, digamos, buenos ciudadanos del país, aunque no tengan título de ciudadano, que pueden integrarse bien? No, acá parecería que son ilegales, no importa, ya les en el trámite automáticamente y están trayendo problemas los ilegales en muchos países. Acá dice también que, bueno, que la doctrina social tradicional habla del derecho a emigrar y el derecho del Estado a regular la inmigración con dos principios simultáneos, no como uno solo. La operación intelectual de los últimos 20 años fue reducir la doctrina al primero y silenciar el segundo. O sea, el derecho a emigrar, pero no a regular la inmigración. Quisiera decir, tengo entendido. Conviene que esto se diga sin adornos. Los obispos españoles no opinan sobre inmigración ilegal, cobran por gestionarla. La hipoteca económica explica la línea editorial. Y mientras esa hipoteca no se levante, mientras Cáritas, Axem y la red diocesana sigan dependiendo del flujo migratorio para sostener su estructura, ninguna intervención episcopal sobre la materia merece ser leída como magisterio. Debe leerse como lo que es, comunicación corporativa de un grupo de interés.
Y dice que hasta ahora lo único que se oye muchas veces es la facturación o lo que parece interesar, ¿sabes? Entonces hay unas opiniones también de los lectores. Increíble y penoso lo que se lee en este artículo. Otro lector dice, no hay auditorías, no hay informe de desempeño, no hay trazabilidad de fondos, documentación del gasto, y con mayor razón dado que reciben fondos públicos, que habría que dar cuenta, debe ser más transparente, quiere decir quizás, ¿no? Y sobre todo saber los gastos ocultos, porque nos dice sueldos que se pagan, pero en última instancia esos son. Y las unidades de inteligencia financiera, dice, como que falta mucho control, ¿sabes? Alucinantes y escandalosos los datos, dice otro lector. La mayoría de los católicos no los conocemos. Y otro lector dice, que la iglesia recibe dinero del Estado para atender a inmigrantes. Y para pagar, continúa, ¿no? Como que también hay otras cuestiones que resolver. Y para pagar los profesores de religión. Y para el mantenimiento de los monumentos religiosos. Exenciones fiscales de todo tipo. Y para etcétera, etcétera, etcétera. Otro autor menciona el tema de Alemania también, que es semejante, ¿no? Por el hecho de que hay muchos privilegios para la Iglesia Católica en Alemania. Y lo explica con el lenguaje español, ¿no? Porque dice, con esto digo lo mismo que con los alemanes, dice un lector. Si se acaba la pasta, se acaba el problema. La pasta es el dinero que aportan, ¿no? Y lo mismo pasa con la X. La X sería el impuesto eclesiástico que se cobra en España a los católicos que aceptan pagar ese impuesto eclesiástico, que es un porcentaje de sus impuestos a la renta, tengo entendido, y que son muchos millones que recibe por año de euros la iglesia, y que no es un sistema conveniente. Ya lo comenté en un artículo, en más de una ocasión. Tienes que depender de los fieles para ser libre. Si cobras del Estado, eres parte del Estado. Urge la autofinanciación. Fíjate, acá es donde está un poco, no el meollo del problema, sino, digamos, el quid de la solución, podría ser, ¿entendés? Si cobras del Estado, eres parte del Estado. Tienes que depender de los fieles, solamente los fieles para ser libre. Urge la autofinanciación de la Iglesia Católica, quiso decir. Otro autor comenta que una conocida organización no gubernamental, ¿no? Como es la cual estamos hablando ahora, no católica, dice acá entre paréntesis, tenía un presupuesto sobre 500 millones de euros. Y de ello, el 95% eran gastos corrientes, es decir, sueldos, alquileres y también alquileres, vehículos, material diverso, y solo el 5% se gasta en ayuda directa.
Es decir, el 5% de 500 millones es lo único que se le aportaba, ¿no?, a los beneficiarios de ese dinero. O sea, de los 500 millones contribuían con ayuda social por 25 millones, porque es el 5% de 500. Y todo lo demás se va en sueldos, vehículos, alquileres, ¿entendés? Un mal negocio para el Estado, ¿no? Y acá también hay un lector que menciona algo que es importantísimo tener en cuenta. Porque yo también lo venía preguntándome en Argentina, ¿no? Y alguna vez consulté a un funcionario de Cáritas, ¿no?, si hay algún tipo de actividad formativa para lo católica, ¿no? O de un mínimo de prácticas religiosas que tienen que ejercitar el católico que pertenece a Cáritas, porque parecía que hay una separación tan grande, si bien es totalmente católica la institución, es como que no tienen deberes religiosos mínimos siquiera, ¿no? Simplemente parecen voluntarios más que católicos trabajando al servicio del prójimo. De todos modos, no quiero negar nada de la inmensa caridad que tienen con la gente, ¿no? Pero quiero decir simplemente que un poco de sentido tiene acá lo que dice este lector, me parece a mí. Dice, somos una ONG más, una organización más, sin fines de lucro, quiso decir. No se reza, no se predica, no se reeduca a la gente. Consiste en dar prestaciones o varios días, que es algo que conocen ellos, y no se puede hacer mucho seguimiento o alimentos, y ya Cáritas no era esto. Cáritas era centrada en Cristo. Hemos perdido los valores fundacionales. Hay que repensar Cáritas o salir de Cáritas. Bueno, no sé qué beneficio habría, quizás así, dejar de dar esta ayuda, ¿no?, de 50 personas, porque dice que hay que repensar o salir de ahí, de Cáritas. Si eres católico de verdad. Bueno, lo que pasa es que, claro, porque los musulmanes y los pesados tienen bula, dice, en el jerga española, y no se quiere decir no. ¿Entendés? Es decir, parece que la ayuda social que hacen en Cáritas, como mencioné hace unos instantes, va mucho para los inmigrantes, es casi la mitad, increíble. Y bueno, musulmanes también, bueno, que también son migrantes, claro, o ya están instalados en el país. Y entonces, hay cuestiones que resolver dentro de Cáritas, ¿sí? Bueno, hay uno que lo toma un chiste, un poquito irónicamente, nos dijo el obispo, cuanto más pobres mejor, son nuestro negocio. Toma Jeroma, ¿no? Como un signo de admiración. Y acá dice alguien, ¿no?, otro lector, algo que ojalá que no suceda, ¿no?, que toda la iglesia, todos los cambios se realicen de una manera pacífica, caritativa, justa, inmediata muchas veces también, ¿no? Porque acá un señor dice, con todo esto, demostrado con cifras, difíciles de rebatir por el episcopado, se prepara una revolución de los fieles a su propia jerarquía. Creo que los obispos deberían empezar a preocuparse y cuestionarse, porque puede ser sonoro. Bueno, ¿ves? Parecería que es una mujer la que opina acá, que bueno, podría ser un hombre también, pero digo, el tema es que y hay que rezar por los obispos, ¿no? Es lo mejor, rezar por los obispos. Y no apegar a
este tipo de, ¿no?, de opiniones. Todo puede suceder, pero podemos decir, como dicen el dicho, lo cortés no quita lo valiente. Acá otro lector: la Conferencia Episcopal Española, o sea, de los obispos, ¿no?, parece tener su mina de oro en la emigración ilegal. Bueno, y ahora la doctrinación de la Iglesia, ¿no?, qué significa tal o cual actividad, cómo debe realizarse, ¿no? Lo que está bien, ayudar a los inmigrantes, pero dice: el Estado puede subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a condiciones jurídicas para la inmigración, atendiendo al bien común de la población que tiene a su cargo, regulando los flujos migratorios, exigir deberes al inmigrante respecto a las leyes, integración, contribución a las cargas y establecer procedimientos de admisión. Parece lógico, ¿no? ACSEM, ¿no?, que es una organización para los inmigrantes, recibe 225 millones de dinero público. Cáritas, 143 millones, total 368 millones. Mientras, dice, sigue, en España vemos cómo la inmigración ilegal, por su condición inicial de mayor pobreza, acapara la mayoría de la ayuda social del estado del bienestar. Presupuesto escaso y limitado en detrimento de los compatriotas connacionales, de los españoles, ¿no? Así, la inmigración ilegal prioriza los recursos escasos del presupuesto nacional, haciendo presión en las listas de espera de tratamientos y operaciones en los hospitales, lista de trasplantes, también para educación, transporte, vivienda, agua y energía. ¿Comprendés? En España se atiende a gente de otros estados que deberían atender a sus propios ciudadanos. Además, termina diciendo este comentarista: se regularizarán entre 1 y 2 millones de inmigrantes en un futuro próximo, querrá decir, ¿no?, creando una presión sobre recursos nacionales, sobre los recursos nacionales de España, sin precedentes en la historia. Las conferencias, otro señor, las conferencias episcopales son uno de los peores, bueno, no, el grueso de la ayuda de Cáritas se va para inmigrantes, como dije recién. No creo que San Pablo lo vea normal, dice. Bueno. Bueno, acá un lector también. Estos obispos, cuando más dinero reciben, menos se ocupan de las almas, cada vez más corrompidos. Ahora entiendo al decano, al obispo de Canarias, dice, no sé qué dijo, ¿no?, el obispo. Pero bueno, me parece que volvemos a lo mismo, ¿no? Con una y otra vez tenemos que
a recordar que hay que rezar por los obispos, porque necesitan nuestra oración y tenemos el deber de rezar por ellos, ¿sabes? Otro era un poco fuerte, ¿no? Como que lo llama herejes, no, no es una herejía, dice. Ni un céntimo para estos herejes. He llegado a la conclusión de que financiarlos es pecado. Y bueno, dice que hay gastos, otro lector, que son lógicos, ¿no? Esta organización, que no es así, para quien se ocupa de la caridad, ¿no? Muchas veces esos gastos o esas ayudas escalan por encima de lo razonable. Y ahí nace un interés que no es solo de caridad. Quizás el eclesiástico dice no se queda como tal con dinero, pero sí se lleva la influencia y fidelidad y no por predicar la doctrina. Acá hay otro también que está enojadísimo, parece, porque dice, todavía no nos hemos enterado que la nueva iglesia sinodalista, que hay sínodos ahora, ¿no? En los cuales se tratan temas y a veces se tratan de una manera poco, no muy católica, ¿viste? La nueva iglesia sinodalista, además de homosexualista y ambientalista, es migracionista hasta las cachas, a fin de que los islamitas, que se besan con los sinodalistas, acaben con el catolicismo. O se lo pregunta, ¿acaben con el catolicismo? Bueno, no debí leer esto, ¿no? Porque creo que no contribuye mucho. Lo mínimo que esperamos es un pronunciamiento de los implicados, y si no, qué desastre. Por dinero hacen lo que sea. Bueno, no tanto. Bueno, pues es que acá terminó el artículo, ¿no? Y quería relacionarlo con otra situación que se está produciendo en Estados Unidos respecto al mismo tema, ¿sabes? Y como muchos sabemos, ¿no? Los católicos, el Papa Francisco, en una ocasión, más de una ocasión, criticó la política del gobierno de Trump de deportar inmigrantes indocumentados. Porque el Papa decía en este artículo, que fue escrito el 14 de febrero del 25, de un autor, Kevin Roberts, que se refiere a que la Conferencia Episcopal de Estados Unidos debería rechazar los fondos federales.
no debería recibir fondos del Estado para trabajar con inmigrantes. Lo mismo podría decir algunos comentaristas en España respecto de que la Conferencia Episcopal Española no debería involucrarse en ese tema de inmigración con subsidios recibidos del gobierno, ¿sabes? Bueno, entonces, bueno, como sabemos, el Papa estaba enojado prácticamente con el gobierno norteamericano. Respecto de los más de 2.000 millones de dólares de fondos públicos que la Conferencia Episcopal Americana y sus filiales recibieron para reasentar y apoyar a inmigrantes. 2.000 millones de dólares. Y esto durante la administración Biden, el gobierno anterior. Y ahora en esta ocasión, como ya dejaron de recibir fondos, la Conferencia Episcopal debió despedir a 50 empleados de su oficina de servicios de inmigración y refugiados. Una mejor solución, más adelante dice el artículo, sería que la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos se negara de forma proactiva a aceptar fondos federales, se negara, no acepta, fondos federales para el reasentamiento y el apoyo a los inmigrantes. En 2023 la conferencia, cuando digo conferencia me refiero a los de obispos, recibió 130 millones de dólares del gobierno federal. Y eso representa, ¿sabes cuánto? El 50% de los ingresos anuales totales de la conferencia. Y aproximadamente 50 veces la cantidad que la conferencia suele gastar cada año en actividades pro vida. 50 veces menos en actividades pro vida. Y acá, bueno, viene también ¿cómo te diría? A cuento podría venir el hecho de que no es una cuestión de dinero la predicación pro vida, ¿cierto? Porque en España mismo se hacían campañas publicitarias con spots publicitarios en la televisión. Eso es convertir el apostolado en una comercialización materialista, ¿no? Me parecería, o algo así de tipo materialista. No es algo para lo cual hay que poner afiches, etcétera, ¿no? Es decir, todo puede servir, pero lo fundamental acá es conocer el tema, estudiarlo a fondo, predicar en las escuelas, universidades, en todos los ámbitos educativos y organizarse con la jerarquía, los obispos, sacerdotes, laicos, instituciones católicas, que haya una organización, como se hizo una vez en Nicaragua, para conseguir derogar una ley contra la vida, y lo consiguen, ¿entendés? Lo consiguen, se lo proponen, lo consiguen. Como lo consiguieron en Nicaragua hace muchos años. Es un poquito más, ¿cómo te diría? Más variada el conjunto de actividades que son necesarias para convencer a la población de cuáles son los males morales que tiene la sociedad.
Y es una tarea paciente, del tú a tú, de cada uno, cada persona con su ambiente, ¿no? Con su familia, en donde trabaja, su grupo católico, su organización católica, y después una coordinación entre todos los grupos, todos los católicos, todos los fieles, con la jerarquía, actuar como un solo cuerpo, como un solo equipo, y bueno, hablarlo por televisión, hablarlo ellos mismos personalmente por televisión, videos, entrevistas, afiches, podían ser folletos, podían ser libros, podían ser artículos en periódicos, revistas, pero una campaña de difusión, ¿entendés? Bien organizada, bien coordinada, con jóvenes especialmente, que son maravillosos, ¿no? Para este tipo de tareas también. Dice el autor, dice, pero sé por experiencia que los beneficios de renunciar a los fondos federales superan con creces los costos. No, es que no tiene costos. Acá dice, sí, yo sé que no se refiere a costos, bueno, porque renunciar, no hay ningún costo. Simplemente el hombre quiere decir que si bien produce costos el hecho de trabajar en esa tarea, no, dice que los beneficios superan los costos. No, acá se trata simplemente de que el beneficio es inmenso, pero acá no hay costos, eso es solamente un beneficio que es multiplicado, un beneficio exponencial va a recibir la Iglesia Católica cuando deje todo este tipo de convenios con el Estado, ¿sabes? Pero es increíble lo que puede mejorar la Iglesia Católica. Y te lo digo porque vengo pensando el tema de la educación, que es un tema también profundamente relacionado con todo esto de los subsidios para todo tipo de cosas, ¿sí? No solamente para la inmigración, ¿sabes? El día que deje de recibir subsidios a la educación católica, ese día va a explotar la educación católica en el mundo. Va a ser un Pentecostés, casi podría decirte, ¿entendés? Mundial, ¿sabes? Y dice algo interesante acá este señor Roberts. Rechacé en 2015, como presidente del Wyoming Catholic College, los fondos federales para preservar la educación religiosa de nuestra institución. Rechazó fondos federales que podían haberle otorgado quizás, ¿no? Y entonces esa escuela, ese college, es una institución que es de las más prestigiosas de Estados Unidos, me estuve leyendo, ¿sabes? Dentro de lo que se puede conseguir en Estados Unidos y en cualquier país del mundo, con la situación actual de la religión católica en el mundo, ¿entendés? Que no es que va a tener que la escuela se va a convertir quizás en un pupilo, en una escuela pupila donde los chicos están internados, varones solamente o mujeres solamente en otra escuela, y que van a recibir ahí todo tipo de enseñanzas sobre liturgia, sobre Sagradas Escrituras, historia de la iglesia, ¿no? Apostolado, psicología del apostolado, suponete, ¿no? ¿Entendés? Y todo lo que tiene que estar relacionado con la religión católica y el mensaje católico llevado al mundo, ¿entendés? De cada uno con su profesión en la actividad que realiza. Especialmente los líderes, ¿viste? Hay escuelas que una escuela te puede revolucionar el mundo, una sola escuela. Bien organizada y bien estructurada y armada, podemos decir, y organizada bien, desde un punto de vista totalmente religioso, ¿sabes? Y por supuesto, ocupándose, si el chico estudia economía, ciencias políticas, derecho, bueno, por supuesto, la profesión que va a ser propia de él como laico, pero con una batería de información católica y religiosa y apostólica que al chico lo prepara para ser el mejor apóstol y el mejor líder del mundo, ¿sabes?
Y dice, fue la decisión correcta la que tomé. Muchas universidades religiosas que aceptan fondos federales han tenido dificultades en los últimos años, pero Wyoming Catholic ha prosperado, libre de injerencias del gobierno federal. Esto podés transportarlo a cualquier lugar del mundo, a cualquier país del mundo, ¿viste? Cualquier estado de los Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo se da esto, se produce esto de que vos rechazás los fondos federales como Iglesia Católica y todo va de maravilla, ¿sabes? Una conferencia libre de financiación federal tendrá efectos aún más positivos para el país, para los migrantes y para la Iglesia. Se han convertido, ¿no? Parece los subsidios, creo, en una parte fundamental del sistema que atrae a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, enriqueciendo a los cárteles de la droga, desbordando a las comunidades estadounidenses y causando un sufrimiento humano incalculable, como lo que se produce en las fronteras, los problemas, ¿viste? El sistema actual incita a infringir la ley y los expone a un grave peligro a los inmigrantes. Se han registrado 895 muertes de inmigrantes cerca de la frontera sudoeste de Estados Unidos. Una de cada 3 mujeres que cruzaron la frontera sufrió una agresión sexual durante su travesía. Rechazar la financiación federal sería beneficioso para la Iglesia. Sin embargo, el dinero del gobierno viene con la condición de que no puede utilizarse para la evangelización. ¿Ves? Que como en España, que no quieren que sea una entidad religiosa la que se ocupe de los inmigrantes. Bueno, dice, acá en Estados Unidos dicen, dice el señor que es el, digamos, no sé si te dije que es el que presidente del Wyoming Catholic College, y también es, bueno, ahora, ¿cómo decía acá? Con la condición de que no puede utilizarse para la evangelización. Si la Iglesia rechaza los fondos federales, su labor beneficiará más al reino de Dios. Que ahí está el tema, ¿no? Buscar el reino de Dios. Es posible que algunos miembros de la conferencia episcopal norteamericana no estén de acuerdo con mi sugerencia. Es comprensible. Bueno, quizás no sería tan comprensible, ¿no? Pero dice, miles de millones de dólares federales han incentivado fuertemente a ignorar la enseñanza matizada de la Iglesia sobre la inmigración. Muchos católicos creen que negarse a recibir fondos federales para reasentar y apoyar a más inmigrantes es una ofensa a su dignidad humana y una falta de caridad. No es así. La Iglesia sirvió a los pobres y oprimidos durante miles de años antes de depender del dinero de los contribuyentes estadounidenses. Y podemos servirles aún mejor durante los próximos 1000 años si dejamos de depender de la financiación federal. Y algo así dice, ahora para finalizar, que rechazar los fondos federales no privará a nadie de su dignidad humana. Y después de rechazar todo, bueno, la Iglesia entonces puede restablecer un sistema de inmigración ordenado. No, la Iglesia, el gobierno debería hacerlo, ¿no es cierto? Y la Iglesia en todo caso contribuir con su tarea espiritual, ¿no es cierto? No, haciendo trámite de papeleo, que no es quizás un negocio o asunto de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? De tal manera que se respete la soberanía de nuestro país, dice el hombre, que podamos ayudar a los necesitados y promovamos el Evangelio.
¿sabes? ¿Qué es la función principal? Nos falta a los católicos predicar el Evangelio en el mundo, tanto a los líderes, los clérigos y laicos. Creo que sí, mucho. Vos sabés que todos estos temas, viste, como yo te conecté dos situaciones, España y Estados Unidos, y podía agregarte Italia, Alemania, Francia, Suecia, muchos países. Pero al mismo tiempo, viste, estamos hablando de un tema que es un poco el denominador común de todo esto, que es que pareciera que en la Iglesia Católica entendemos, creemos muchos, que el dinero es fundamental para nuestro apostolado. El dinero no es fundamental, no, es un problema. Vos sabés que esto se puede prolongar mucho. Si yo quisiera contarte, relacionarlo con la educación, ¿no? Pero vos fíjate cómo algunas cuestiones de dinero, como los subsidios a la educación, el tema del cobro de los sacramentos, de recibir dinero, de tarifar los sacramentos en todos los países católicos, el tema de tarifar la misa, el hecho de, digamos, el ofrecer una misa por un pariente, un conocido, alguien por quien queremos rezar y encomendar una misa, que te pidan dinero por cada uno de aquellos por quienes vos querés que se rece en la misa. Entonces, dinero para la misa, dinero para los sacramentos, dinero para la educación católica. ¿No será ese el principal problema de la Iglesia Católica? Porque está nada menos que enquistado en el mismo derecho canónico y en documentos de la Iglesia Católica. Y además, respecto, bueno, yo te voy a leer esto nada más por ahora, respecto de la educación, ¿sabes? Porque está un poquito como separado de todo lo que dije esto, pero de alguna manera lo vamos a poder integrar, lo voy a poder integrar con todo lo demás, y a vos algún día te va a ayudar a entender quizás que todo esto es parte de una situación, como te dije, el dinero, ¿no? Que se tiene que resolver dentro de la Iglesia Católica, si Dios quiere, ¿sabes? Por eso recemos para que en la Iglesia Católica nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia, con la caridad, con el servicio, con el apostolado, con la enseñanza, desinteresada completamente. Y es allí donde se va a producir los buenos efectos de lo que dijo el señor Roberts, que todo va a funcionar mucho mejor cuando la Iglesia no recibe subsidios. Vos sabés que, no sé si te comenté, una vez te lo he comentado, que a mí me sorprendió muchísimo, pero muchísimo, cuando a un sacerdote una vez le dije que no, padre, no está bien cobrar por los sacramentos. Y el padre se sintió como que le pareció una pregunta rara, ¿no? Como que
como que está tan establecido todo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la... Sí, y si no, ¿de qué vivimos? Me puede decir capaz. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo mantenemos todo? O sea, no. Ese cura, uno, me dijo, uno. No te digo muchos. Pero es posible que haya unos cuantos también sacerdotes que piensen así, ¿viste? Y quizás obispos también. De hecho, los obispos se reúnen en España, por lo menos seguro, como lo vi en internet, que se reúnen para establecer las tarifas que hay que cobrar por los sacramentos. Y como ya te lo leí acá, te lo leí más de una vez, ¿no? Y la manera como se refieren, por ejemplo, el hecho de que si el fiel no tiene dinero para aportar para la misa, igual celébrese la misa en favor de ese fiel. Es como si le hacían un favor por rezar por un pariente porque no tiene dinero. ¿Entendés? O sea, ya hay varios, tiene muchos aspectos que son realmente muy sorprendentes, ¿no? La manera como se refieren, no solamente el hecho de que le pueden pedir dinero o casi reclamar dinero al fiel por un sacramento, sino todo lo que rodea ese pedido, esa digamos, normativa no muy católica, ¿viste? Que se ha establecido en muchos países del mundo. Entonces yo te leo y termino por hoy, ¿sabes? Y hagamos el propósito de rezar, ¿viste? Por la iglesia. ¿Sí? El numeral número 241 del compendio de la doctrina oficial de la iglesia, que yo no te lo comenté, te había leído sobre lo que dice, que habla de los subsidios, ¿no? A la educación. Yo te había leído lo que del 1929, la encíclica Divini Ilus Magistri. Te había leído lo que es el tema de estos subsidios para la educación en el, el derecho canónico, que también está incluido, sorprendente, para mí, en mi opinión. Y ahora acá, ¿no? Que parece que ser más incisiva la manera como lo piden, ¿no? Los padres tienen el derecho de fundar y sostener instituciones educativas. Perfecto. Los padres tienen el derecho de fundar y sostener instituciones educativas. Bueno, por supuesto que con, digamos, con los obispos, con los curas, todos juntos, ¿no? Porque también puede un laico organizar una iglesia siempre que, digamos, si cumple con los requisitos de dar una buena educación católica, ¿no? Con los requisitos que establece la iglesia. Pero hasta ahora, perfecto. Por su parte, las autoridades públicas deben cuidar que las subvenciones estatales se repartan de tal manera que los padres sean verdaderamente libres para ejercer su derecho. Que la platita que da el Estado, que ya lo dan por satisfecho, ¿no? El hecho que el Estado tiene que ayudar. Que se repartan de tal manera que los padres sean verdaderamente libres. Porque van a ser libres cuando reciban los subsidios, no antes, ni después, ¿no? Ni antes ni después del dinero, ¿no es cierto?, del Estado. Sin tener que soportar cargas injustas. Cargas injustas, bueno, no entiendo, pero bueno. Después dice, los padres no deben soportar directa o indirectamente aquellas cargas suplementarias que impiden o limitan injustamente el ejercicio de esta libertad. Pero partamos de esta base, te digo, Acá no se refiere a la religión católica. Este es un libro de la religión católica, doctrina social de la iglesia católica, ¿viste? No la iglesia presbiterana, evangélica, bautista, luterana, no, musulmana, judía, armenia, no. ¿Entendés? Acá dice,
los padres de cualquier, no acá lo dice, cualquiera padre, ateos también podrían dar una enseñanza, ¿no? Religión tipo atea también podría dar, quién sabe. No, bueno, no tanto, ¿no? Pero hay religiones que nos parecen religiones y están aceptadas y están registradas en los países y tendrían el mismo derecho. ¿Queremos este derecho para nosotros y también para todas las religiones? ¿Es justo que pidamos esto de dinero para nuestras escuelas? Aquellas cargas suplementarias que impiden o limitan injustamente el ejercicio de esta libertad. Ha de considerarse una injusticia el rechazo de apoyo económico público del Estado a las escuelas no estatales, cualquiera dice, no escuelas católicas, ¿no es cierto? Porque también parecería injusto, ¿no? Pero no, escuelas no estatales, cualquier escuela, cualquiera. Y no religiosa también, entonces quizás, ¿no es cierto? No estatales, dice. Que tengan necesidad de él, de ese subsidio, ¿no? Y ofrezcan un servicio a la sociedad civil. Bueno, todas las empresas ofrecen un servicio a la sociedad civil, ¿sí? Todas las empresas. Una escuela que enseña cultura, que enseña religión, que enseña profesiones, perfecto, sí, también un servicio más importante, si querés más de gran importancia, y también todos son importantes porque no puede faltar, ¿no es cierto?, comercios que brindan un servicio también muy importante, ¿no?, para satisfacer todas las necesidades humanas, ¿no es cierto? Entonces, continúa. Cuando el Estado reivindica el monopolio estatal, escolar, ¿no?, el escolar estatal, ¿no?, va más allá de sus derechos y conculca la justicia. A ver, el Estado no se propone, Sarmiento, cuando estableció las escuelas públicas, no se propuso un monopolio estatal, y nadie se lo propone, tengo entendido. ¿En qué lugar del mundo quiere monopolio estatal solamente con escuela del Estado, escuela pública? No, creo que no. Si vos después querés construirte una escuela, ¿no?, de cualquier confesión, católica, protestante o de la que sea, bueno, tenés toda la libertad del mundo. Y también tenés plata, si querés realmente, sos católico, tenés dinero para construirla, sí, pagar a los profesores. El asunto es, ¿sabes?, es cómo organizar la enseñanza católica con sus edificios, con sus profesores, con sus campus, si querés. Aunque la palabra campus a veces me da un poco de miedo, ¿viste? Porque el campus, justamente, los campus no parecen el lugar más angelical que hay en el mundo a veces, ¿entendés? Pero por eso te digo, tolerar las escuelas, dice, el Estado no puede, sin cometer injusticia, limitarse a tolerar las escuelas llamadas privadas. A tolerar. El Estado no puede, sin cometer injusticia, limitarse a tolerar las escuelas llamadas privadas. A ver, ¿qué significa tolerar las escuelas privadas? Vos le das permiso como gobernante a funcionar una escuela privada y eso no significa un actitud tolerante. Eso es respetar la libertad, ¿sí? Nada más. Pero tolerante, ¿por qué tolerante? A tolerarla.
Estas presentan un servicio público y tienen por consiguiente el derecho a ser ayudadas económicamente. Tienen el derecho de ser ayudadas económicamente. Todas las escuelas, no solamente las católicas, ¿entendés? A mí no me gustaría que el Estado financie a todas las religiones, ¿sabes? No me gustaría para nada con platita del Estado, no. Y la católica tampoco, no, ninguna religión. Pero es mi opinión, ¿sabes? Ahora bien, para poder explicar mejor todo esto, para mí, ¿no? Trataría de explicártelo mejor en otra charla, ¿sabes? Porque esto da para mucho y hay que hablar de muchos temas anexos a esto, ¿sabes? De muchas cuestiones religiosas y sociales y políticas y económicas que están relacionadas. Y que el día, me parece que para terminar te digo simplemente, el día que resolvamos este tema, de si subsidio sí o subsidio no, ese día, si lo resolvemos según la voluntad de Dios, ¿tengo entendido? Si actualmente no fuera la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Digo, bueno, si fuera que esto estuviera equivocado, lo que te quería decir, y la voluntad de Dios fuera otra, que no haya ningún tipo de subsidio, no sé, me parece que te lo dejo pensando. ¿No te parece que se va a producir una aurora, un despertar, un nacimiento de una nueva educación mundial en el mundo, de la redundancia, que va a permitir que fluyan todos los valores religiosos, humanos, de buenas intenciones, de buena voluntad que tenemos en el corazón todos los hombres, y que la educación va a ser más pura, más perfecta, más incisiva, más abarcativa, más profunda, más transfigurante, ¿sabes? Bien. Es todo por el momento. Te doy gracias y me propongo cuando cierres un rosario ofrecerlo por los obispos, ¿sabes? Especialmente, y los sacerdotes, los cardenales, el Papa y todos los católicos del mundo. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.